soy Brenda y esto es Vital, que es vital para tu vida. Hoy vamos a aprender cómo limpiar un teclado. Lo primero que vamos a hacer es quitar todas las piecitas con unas pincitas. Estas son pinzas de depilar, pero las pueden quitar también con un cuchillo o con lo que tengan. Cuando ocupen las pincitas, primero insertan un lado, luego aprietan y sacan la pieza. Ahora, cuando ocupen el cuchillo, lo primero que tienen que hacer es insertar la punta del cuchillo en cualquier lado de la tecla, luego hacer presión hacia abajo desde el mango del cuchillo y así es como va a poder salir nuestra pieza. Y así vamos continuando para terminar de quitar todas las piezas de nuestro teclado. Así es como va quedando nuestro teclado y continuamos. Cuando quiten piezas grandes van a tener un metalito que es como este. Ese no lo vayan a quitar ni mover y después veremos para qué sirve. Así es como queda nuestro teclado sin ni una sola pieza. Limpieza de teclas. Primero ponemos un poquito de agua a calentar. Luego colocamos todas nuestras teclas en un topercito. Después vertimos el agua tibia que habíamos calentado previamente. Luego ponemos un poco de jabón en polvo o jabón líquido, el que sea de su preferencia. Con un cepillo, palillo o lo que tengan comienzan a revolver el jabón con las teclas para que se puedan limpiar mejor. Y las dejamos reposando como por 20 minutos. Luego revisamos nuestras piezas y vamos a ver que van a estar impecables. Si llega a haber piezas como esta que tienen un poquito de mugre, la vamos a retirar con nuestro cepillo y la vamos a dejar remojando de nuevo. Listo, ahora sí tenemos todas nuestras piezas impecables. Después procedemos a enjuagar nuestras piezas con agua limpia y las vamos escurriendo así hasta que ya no quede nada de jabón. Todas nuestras piezas las colocamos en un trapo o una toalla y las vamos acomodando boca abajo. Que el numerito o lo que tengan quede boca arriba para que así se puedan escurrir muy bien las piezas. Y así es como deben de quedar nuestras piezas. Estas las vamos a dejar reposando por un día entero. Limpieza de teclado. Antes de limpiar a fondo nuestro teclado, vamos a quitar todos los excesos con nuestro cepillo. Lo que vamos a hacer va a ser estar pasando nuestro cepillo por las orillas de las teclas y luego lo vamos a poner boca abajo. Lo ponemos boca abajo para que así no entre ninguna pelusa o más mugre adentro de donde estaban las teclas, donde está la parte blanca. Si esta parte se daña, ensucia o se moja, el teclado puede no funcionar correctamente. Como pueden ver, era demasiada, pero demasiada suciedad, pero ya quitamos todos esos excesos. Ahora con un palillo de dientes vamos a hacer casi lo mismo, solo que vamos a raspar por todas las orillas para toda esa mugre que tiene pegada y vamos a seguir retirando excesos de suciedad. Cuando terminemos de pasar nuestro palillo por todas las teclas, ahora pasaremos a ocupar alcohol y cotonetes. Como yo no tenía cotonetes, ocupé algodón y palillos de dientes e hice mis propios cotonetes. El alcohol lo vamos a vertir sobre su propia tapita y ahí es donde vamos a poner nuestros cotonetes para limpiar cada una de las orillas de las teclas. Remojamos nuestro cotonete en un poco de alcohol, lo exprimimos para no sobrepasarnos de este mismo y comenzamos a limpiar nuestras teclas, una por una hasta terminar nuestro teclado. Aquí se puede ver la clara diferencia de nuestra primera pieza limpia y todas las demás que siguen sucias. Seguimos limpiando hasta terminar con todas las teclas. Colocado de teclas. Cuando ya tengamos todas nuestras piezas secas, ya que las hayamos secado nosotros manualmente o las hayamos dejado secar todo un día, las vamos a insertar. Aquí les muestro cómo se insertan las piezas grandes que tienen ese pedacito de metal. Como pueden ver, tienen que primero meter el metal bajo la tecla y luego insertarla. Apretarlo un poco fuerte para que pueda quedar. Aquí tenemos otra tecla grande en donde también tiene ese pedacito de metal. Lo insertamos como se muestra en el video y después apretamos la tecla para que ya quede fija. Y así continuamos con el resto de nuestras piezas grandes. Metemos el metalito abajo de esas dos capitas y luego los insertamos. Y así con todas nuestras piezas. Para que a ustedes no se les olvide cómo estaba su teclado, pueden tomarle una foto antes de desarmarlo completo. Pueden buscar el modelo de su teclado en internet. O pueden ir limpiando pieza por pieza y así las van colocando. Quitan una, la limpian, la vuelven a poner, quitan la otra, la limpian, la vuelven a poner. El único contra de esto es que ustedes pueden limpiar una pieza, ponerla y luego cuando limpien la otra, puede que el polvo de esa otra le caiga a la que ya limpiaron. Ese es el único contra que yo veo y es por eso que yo desarmo todo el teclado y luego lo limpio todo y luego coloco todas las piezas. Y listo, estamos poniendo nuestras últimas piezas para que quede nuestro teclado. Vean qué bonito se ve, ya está todo limpio.
Y así es como queda nuestro teclado limpio y reluciente. Bueno, esto es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like si les gustó este video, compartirlo y comenten qué tal les pareció, si les gustó, si les sirvió, si no les sirvió, si tuvieron algún problema y qué videos quisieran en un futuro. Bueno, los quiero mucho, mucho, mucho. Bye bye.